La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Biblia. Explora la Biblia en orden cronológico con el doctor Iván Moreno. Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les habla Iván Darío Moreno. Bienvenidos a mi programa de Biblia. En esta ocasión les voy a hablar sobre el libro de Eclesiastés. Eclesiastés pertenece al grupo de los libros sapienciales, o sea, de enseñanzas. En hebreo, la palabra o la palabra con que se titula este libro es Kohelet, que significa aquel que preside una asamblea. Entonces podría traducirse mejor como el congregador. Obviamente, pues no está traducido así, sino que se tradujo fue del griego. La Septuaginta griega lo tradujo como el miembro de la congregación, es decir, eclesiastés, miembro de la congregación o de la asamblea, que es eclesía en griego. Y por eso pues tenemos la palabra eclesiastés. Entonces eso es como un dato interesante porque aquí vemos como el nombre no corresponde literalmente a la palabra original que es Kohelet. Bien, entonces eso en cuanto al título. Ahora, para los académicos, el género literario de este libro es único. ¿Por qué? Porque presenta prácticamente una filosofía sobre la vida, sobre la realidad misma, desde una perspectiva un poco como dubitativa y pesimista incluso. Sin embargo, al final, el autor concluye con un mensaje de fe que se resume en lo siguiente: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso sería como la conclusión de todo. En cuanto a la autoría, se le atribuye este libro a Salomón, porque dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Y además dice en el capítulo 1, versículo 12, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Entonces esto apunta a que fue Salomón, teniendo en cuenta que se cuenta que Salomón fue un gran hombre sabio, ¿sí? Fue rey. Y pues digamos, eso serían como pistas para pensar de que fue Salomón el que escribió este libro. Sin embargo, hay quienes argumentan que debido al estilo y la gramática y otros aspectos del texto, es posible que haya sido otra persona que haya escrito, ya sea que haya editado el libro mucho tiempo después, que haya sido pronto autoría original de Salomón y que después fue editado, ¿sí? O una persona que simplemente escribió en nombre del hijo de David. Y que esto pudo haber sido escrito después de la época post-exílica. Entonces, para que ustedes se den cuenta un poco cómo no existe un consenso sobre la autoría de este libro. Obviamente, para la tradición, pues es de Salomón. Independiente de quién haya sido el autor, es un hecho de que fue un predicador, ¿sí? Fue una persona que tenía pues, la habilidad de enseñar pues, a varias personas. Este libro contiene las palabras de este predicador. En el capítulo 12, de versículos 9 y 10 dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Entonces, este libro
se trata sobre las palabras de este personaje, de este predicador, que como yo les había dicho, en una traducción más literal del hebreo, del Cogelet, sería el congregador. Este predicador, digamos que según la narrativa es un hombre sabio, un maestro, un escritor talentoso, un buscador de la verdad y exhortador del rebaño. Es decir, en otras palabras, sería como una especie de filósofo para una comunidad, en este caso una comunidad hebrea, una comunidad judía, ¿sí? Entonces, eso lo dice en el capítulo 12, versículo 12. Es decir, cuando hablamos de un buscador de la verdad, ¿sí? Estamos hablando del concepto de la filosofía griega, porque filosofía significa amor, eh, filosofía, amor a la sabiduría. Filosofía, amor a la sabiduría. Entonces el filósofo es el que busca la sabiduría. Entonces por eso, desde ese punto de vista, este predicador es una especie de filósofo de ese contexto hebreo o ese contexto judío. Y pues la conclusión de este predicador es que todo es vanidad. Eso lo dice en el capítulo 1, versículo 2. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, esa es su tesis principal y él pues la desarrolla en todo su discurso. Todo es vanidad. Y como todo es vanidad, pues al final termina diciendo, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Sí? En todo su discurso él habla que hay misterios inexplicables acerca de la vida, que desafían soluciones fáciles, es decir, hay cosas que la mente humana no puede entender por qué son así, por qué funcionan así. Entonces él da muchos ejemplos. Por ejemplo, él habla mucho del ciclo del agua y esas cosas que obviamente pues para su época son muy avanzadas. Entonces prácticamente para esta persona la sabiduría humana es solo parcial, ¿sí? Hay un límite, no lo podemos saber todo. No se pueden entender los misterios de la creación de Dios. Sin embargo, al final de este libro, el autor parece hacer su paz con su mundo y su Dios, ¿sí? Es decir, eh, hay como ese sentimiento de que como no lo puedo saber todo, es difícil entender todos los misterios, me voy a conformar con simplemente temer a Dios y seguir sus mandamientos. Es así un poco como la conclusión que él saca. Entonces, pues para muchos el libro realmente se adapta muy bien a la doctrina hebrea de esa época, digamos, a la perspectiva sobre la realidad que tenían los hebreos en esa época, a los principios éticos y morales del judaísmo, ¿sí? O sea, realmente encasilla muy bien en ese contexto. En cuanto a la estructura, entonces, tenemos tres partes, digamos, fundamentales. La primera es del capítulo 1, versículo 1 al 11, donde prácticamente habla que todo es vanidad. Ahora, del capítulo 1, versículo 12 al capítulo 6, versículo 12, va a probar de que todo es vanidad. Entonces ahí está toda la argumentación de por qué él piensa de que todo es vanidad. Y obviamente esa palabra vanidad pues es una traducción al español, pero al leerlo en el contexto, entendemos que lo que él llama vanidad es un concepto mucho más trascendental, incluso más filosófico, que solamente se puede entender leyendo el contexto, ¿sí? Es decir, no es la vanidad relacionado con la belleza, sino es algo mucho más trascendental. Y la última parte sería del capítulo 7, ya al capítulo 12, versículo 14, que es el último, son los consejos para los que viven en la vanidad, ya son los consejos, las recomendaciones. Hay un tema muy interesante que es el tema sobre la necromancia. La necromancia es contactar a los muertos.
La necromancia pues es una práctica muy antigua. Los antiguos sumerios pues tienen relatos del contacto con los muertos porque existía la creencia de que los muertos tenían información que los vivos no tenían, por eso los contactaban. Incluso en Canaán también era común. Recordemos el caso de Saúl, quien consultó a una medium para que pudiera hablar con el espíritu de Samuel. Eso está en 1 Samuel capítulo 28, del versículo 8 al 19. Entonces, esta era una creencia muy, muy común en Mesopotamia y en Canaán, pero lo interesante es que muchos que lograban, digamos, tener el contacto con la persona que había muerto no conseguían la información que querían, ¿sí? Y esto está, digamos, de alguna manera, digamos, aparece ese tema de la necromancia y el hecho de que prácticamente los muertos no tienen esa información que buscan los vivos está aquí en Eclesiastés en el capítulo 9, versículo 5 y versículo 10, donde dice, predicador señala que porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Entonces, aquí prácticamente está diciendo los muertos no tienen la información que los vivos necesitan. Entonces es una pérdida de tiempo preguntarles a los muertos porque ellos no le van a decir lo que va a pasar en el futuro, que eso era la costumbre en la época mesopotámica y cananea. Y todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, o sea, en ese lugar que según los hebreos era el lugar donde se llevan los muertos, a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, allá no hay nada de eso. Entonces, eso es como para entender un poco cuál era la perspectiva del predicador sobre los muertos y la relación que tenían la información, la posible información que tenían los muertos y el hecho de que prácticamente yo no tenía nada de información, o sea, era una pérdida de tiempo consultar a los muertos. Entonces, este es el libro de Eclesiastés para que lo lean, muy interesante pues esta filosofía hebrea y bueno, espero les haya gustado y nos vemos para otra emisión de Biblia. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.